Focos de transformación, resonancias de aprendizaje docente. En este momento de reflexión, queremos resignificar la comprensión que teníamos del sistema de formación docente y pensar en las relaciones sistémicas que se gestan en la imbricación de la educación y la sociedad. La formación de comunidades de profesores requiere una mirada más amplia que ponga su atención sobre las relaciones que se dan entre los subsistemas cercanos, abandonando la idea tradicional y mecanicista, sujeto, profesor, formando a otro, alumno. Para ampliar la discusión, vamos a vislumbrar 4 focos de transformación en la formación docente. Primer foco: ideal de ciudadano desde una perspectiva global o ciudadano local. No es un secreto que los currículos nacionales de muchos países se ven permeados por modelos de competencias globales tales como habilidades para el siglo XXI propuestas por la OCDE, Skill for Changing the World, propuesta por Center for Universal Education, entre otros. Situación que ha llevado a algunos de los sistemas educativos a generar propuestas cada vez más semejantes entre sí, bajo premisas implícitas que asumen que hay un ser humano ideal, que tiene las mismas demandas de aprendizaje, sea cual sea el entorno en el que se encuentre. Tarde o temprano, todos los sujetos en formación deberían tener capacidades semejantes, contradiciendo el principio de emergencia y contingencia desde las ciencias de la complejidad. ¿Acaso todos los ciudadanos deben aprender lo mismo? Por ende, ¿los docentes, quienes educan, aprenden igual o lo mismo? Si el fin del sistema educativo es evaluar el aprendizaje a partir de la misma prueba, la respuesta sería un confuso sí. Pero es sabido, desde la perspectiva de la complejidad, que la experiencia, vivencia y en sí la cultura teje relaciones que redundan en necesidades formativas dinámicas y cambiantes. Entonces, serán los profesores quienes deban leer la emergencia y la contingencia que le presenta su aula de clase y contexto, a fin de poder dar respuestas situadas que converjan con las necesidades de desarrollo de sus estudiantes. Contrario a lo actual, donde se fuerza a las comunidades a asumir un modelo de ciudadano ideal como propio, perdiendo el delicado balance entre la identidad cultural y la ciudadanía global. En consecuencia, es necesario que la política del sistema de formación de profesores les permita a los maestros asumir con propiedad la pregunta: ¿qué vale la pena enseñar? La autonomía curricular no se puede reducir a la práctica de enseñanza y evaluación. Debe extenderse hacia los fines y las enseñanzas que se enuncian en los currículos y los propósitos socioeconómicos y políticos de una comunidad. El problema en sí no son los modelos de competencias globales. La dificultad radica en que no se ponen en diálogo con las necesidades formativas de las regiones, logrando así conectar perspectivas de ciudadano global con las necesidades de desarrollo humano desde las perspectivas regionales. Sin este ejercicio dialógico, se limitará a los profesores a ser reproductores acríticos del currículo y por tanto de los ideales económicos y políticos que subyacen en este. En ese sentido, ¿qué debe saber un profesor para desarrollar su potencial y el de su comunidad? Sin el ánimo de ser reduccionistas, creemos que adaptarse al ambiente y modificarlo resulta necesario. Esto implica superar la barrera del antropocentrismo, trabajar en, con y para su comunidad, transformar la política para preservar y enseñar lo esencialmente vital, buscar desarrollar lo mejor del ser humano en coexistencia. Todo esto en diálogo permanente con las necesidades de una comunidad que se conecta desde su identidad con el mundo y los que lo cohabitan. En conclusión, está en transformar la concepción paradigmática de cómo nos concebimos como humanos, inmersos en el vínculo, en el gran entramado. Solo a través de este proceso redimensionaremos como sociedad nuestra forma de interactuar con los sistemas y subsistemas que contienen la vida, más allá de la búsqueda constante y a veces infructuosa de alcanzar aprendizajes funcionales a dinámicas colonizadoras, dominantes y externas.
Segundo foco, procesos de formación docente nacionales, mundiales o de formación situada. Es común encontrar referentes que anuncian el dossier de competencias que todo profesor debe tener para considerarse apto o capaz de afrontar los retos formativos que la sociedad contemporánea requiere. Esto en sí mismo no es inadecuado. Sin embargo, sí resulta problemático pensar que todos los profesores deben aprender lo mismo en tiempos semejantes, y lo que es más problemático, en contextos socioculturales diversos, suponiendo que el global de todos los profesionales requieren lo mismo. Esta lógica de acción deja de lado el principio de autoorganización expuesta en el paradigma de las ciencias de la complejidad. Es ineludible pensar en la necesidad de que los procesos de formación docente se dinamicen en sí mismos a partir de la organización de los mismos maestros y no desde una jerarquía que define las capacidades que hay que potenciar y las que no. En ese orden de ideas, la política actual asume que existen necesidades de desarrollo profesional predeterminadas a los que todas las regiones deben acogerse. Propone que los maestros pueden ejercer su autonomía sobre el hacer o las formas para desarrollar sus prácticas educativas siempre y cuando les permita alcanzar las metas nacionales en materia de mejoramiento de la calidad educativa. ¿Podríamos pensar de manera estandarizada en las habilidades que debe tener un profesor? ¿Las competencias profesionales de un maestro en el Bichada serán las mismas de uno de Medellín? ¿En qué radican las diferencias y si hay semejanzas, cuáles son? Más allá de someter todo a la incertidumbre, se invita a proponer alternativas enmarcadas en los hallazgos de los profesores, en los aportes del saber pedagógico y docente, en los análisis prospectivos de las políticas, en la reflexión y producción de las comunidades de aprendizaje de los maestros. Pensar en lo que nos une y lo que nos diferencia. Un sistema de formación, sí, pero situado. En conclusión, el segundo foco de transformación implica que los colectivos de profesores conformen enjambres en los cuales puedan generar estrategias o modelos explicativos de su contexto que les permitan autoorganizarse para adaptarse a la complejidad de su realidad. Esto abre la oportunidad a que los profesores compartan y analicen los fenómenos que se deriven de su quehacer. De tal suerte, se propondrán posibilidades infinitas para abordar la complejidad que trae el devenir de sus problemas y por ende sus rutas de formación.